Ya estamos de vuelta aquí en su programa El Punto, ya saben, este martes 13 de agosto. Aquí acompañado de nuestro invitado Fabián. De Javi, usted se preguntará, y fuera de micrófonos, ¿qué tanto hablamos? Estamos acá chismeando un rato, ¿verdad? Sobre el mundo de los zurdos, de la zona siniestra, ¿verdad? Porque sí es siniestra. Pero eso lo trataremos al final del programa, agradeciéndole a Melina que varios compromisos ya no se pudo quedar con nosotros, pero sí acá con nosotros Fabián, acá así es. Mi querido Javi, y vamos a hablar, me habías comentado que íbamos a tratar algo de lo que hablamos el bloque pasado sobre Cuautlancingo. Así es, pues ahora sí que aprovechando que fíjense un dato, y creo que se lo había comentado a Fabián, y es hasta donde yo tengo idea, ahorita que están hablando de Cuautlancingo específicamente. No me consta, pero mi papá dice que de allá somos, el apellido Camela dice que es de allá de Cuautlancingo, que allá, si ustedes van, bueno, se encuentran algunos, según algunos parientes míos. Sería interesante también saberlo, porque sí es un apellido tan folclórico. Ajá, exactamente. Sí, medio... ¿De dónde viene? Sí, ¿de dónde viene? Y fíjate que sí, es lo que decía mi papá. No estamos 100% seguros, pero parece que tú vas allá a Cuautlancingo, a lo mejor te encuentras por allá algunos parientes. Hay muchos apellidos comunes en Cuautlancingo, el Cuautle, por ejemplo. Cuautle. Fíjate que yo sé que es otro lugar, pero en Tlaxcalancingo mucho el Cuaya, he encontrado mucho. Pero adelante, yo tengo la idea que son apellidos tlaxcaltecas, ¿no? Por ejemplo, lo decía en el bloque pasado, pues Cuautlancingo es un pueblo que la mitad de estos tlaxcaltecas y la mitad eran y tú lo dices, ¿no? Ya está muy cerca de... ¿Sí? Podemos decir que la mitad es de Tlaxcala y la mitad es de Puebla. Sí, de Cuautlancingo. Y bueno, rápidamente, si nos ponemos a pensar... Saludos a la Bocho. No, si nos ponemos a pensar que en esos años, pues obviamente... pues la división de tierras como tal no existía. O sea, era así como de sí es como territorio de determinado pueblo, determinada población, pero no había así como una línea limítrofe muy tan bien estipulada, ¿no? Así como los de acá son tlaxcaltecas y los de acá son poblanos porque esta línea los divide, ¿no? Acerca de la repartición de tierras en Cuautlancingo, justamente estaba leyendo acerca de una leyenda que existe en Cuautlancingo, la leyenda de Juan Cosomi, un hombre que se hizo muy famoso allá, porque resulta que algún día Juan andaba por la calle y resulta que agarró la bebida, agarró el vino, el gusto, y pues se fue y ya andaba hasta las manitas de repente como en la madrugada andaba ahí por las calles del entonces Cuautlancingo, un poco tropical, ¿verdad? Un poco tropical, sí, ya andaba bien celebrado, y de la nada se le apareció un ser con cuernos, que expedía lenguas de fuego por los ojos, y obviamente el Juan, pues yo creo que se le ha de haber bajado toda la borrachera. Sí, yo creo que en su vida volvió a tomar Juan. Y le tuvo miedo a este personaje que se le apareció, pero sin embargo el personaje le dijo que estuviera tranquilo, que solamente le iba a dar un anuncio, y ese anuncio iba a ser que pronto los caciques del pueblo iban a repartir las tierras, y se iba a hacer este reparto agrario. Entonces esa fue la noticia, y le dijo, tienes que pasar este mensaje, si no ya vas a ver lo que te va a pasar. Entonces el Juan Coxim, pues con este miedo, este temor, pues se fue a darle la noticia a toda la gente de Cuautlancingo acerca de que pues iban a tener sus territorios, ¿no? Entonces esto es como esta historia se me hace mucho como una historia fundacional de Cuautlancingo, ¿no? No, y sí. Que a final de cuentas él terminó incluso siendo jefe de Cuautlancingo, lo que podría decir un gobernante de Cuautlancingo. Se volvió muy importante. ¿Habrá sido el primero Juan? No. Ya porque esta historia ya fue muchísimo después de la fundación de Cuautlancingo, pero habla acerca del reparto agrario, acerca de cómo obtuvieron sus tierras la gente de allá, y a final de cuentas pues este hombre se hizo muy famoso, y es una leyenda pues muy viva dentro de Cuautlancingo, de las que existen, ¿no? Incluso pues, está dentro del libro de las leyendas de Puebla. Esta leyenda bastante interesante de Cuautlancingo. Sí, así es. Pero bueno, ahora sí que pasando a lo que es el tema ya un tanto más histórico, ¿no? Al ser un poblado que fue fundado muchísimo antes que la misma ciudad de Puebla, supongo que ha de tener, vamos a decirlo de esta manera, sus pequeños o grandes, vamos a decirlo, no sé cómo,
esos elementos que lo distinguen de todos los demás municipios, ¿no? No sé, como quizá personajes históricos, quizá lugares, quizá lo que decíamos hace rato en el bloque anterior, alguna participación importante en lo que fue la revolución. Entonces, no sé, ¿qué tipo de datos nos puedes justamente apenas se descubrió un documento muy interesante de Cuautlancingo, ¿sí? Donde se relata más o menos toda esta parte de cuando fue fundado Cuautlancingo, cómo fue la fundación de Cuautlancingo. Les digo que son pueblos entre tlaxcaltecas y cholultecas, pero ¿cómo llegaron ahí? Porque, bueno, ese territorio pues era solamente un territorio de paso. De repente llegan los españoles, y el punto es que cuatro señores muy importantes de la zona llegan y le ofrecen sus servicios a los españoles, le ofrecen, los ayudan en cuestión de movilidad, les enseñan mucho de la geografía del sitio, y entonces en agradecimiento, en reconocimiento, los españoles pues deciden fundar una república de indios ahí y deciden dejar a estos cuatro personajes pues como encargados de este lugar como Cuautlancingo. Entonces básicamente, ya si nos vamos un poco hacia como la historia esta de Tlaxcala, de que dicen que los tlaxcaltecas son traidores y todo eso, pues básicamente los de Cuautlancingo también, ¿no? O sea, fueron aliados de los españoles, y por ayudar a los españoles de gratitud, pues se los dieron estos terrenos. Fíjate, ahorita que estamos hablando estamos en el terreno histórico, Fabián, ¿tú crees que, o si tuvieron la gente de Cuautlancingo tuvo participación en la batalla de Puebla? Yo me acuerdo de los de Xochapulco, me acuerdo de los de Zacapoazpa. Lo que nosotros sabemos es acerca de la Sierra Norte de Puebla, ¿no? Obviamente yo creo que gente de Cuautlancingo, pues estando tan cerca de Puebla, yo creo que tuvieron participación. Aparte, recordemos que en la batalla del 5 de mayo, muchos franceses entraron por esa parte, por la parte de Cholula. Entonces han de haber pasado por Cuautlancingo, ¿no? Obviamente por ahí debe de haber testimonio. Dentro de esta exposición que vamos a poder ver desde mañana, yo creo que ahí nos vamos a encontrar mucha evidencia acerca de la participación de Cuautlancingo dentro de la Revolución Mexicana, por ejemplo. Esto que les contaba de esta leyenda, a mí me suena mucho como de esta época, de posterior a la Revolución Mexicana, porque es la parte del reparto agrario, ¿no? Tanto Madero hace un reparto agrario, muy mal hecho, por cierto, como posteriormente también ya en la década de los 30, 40 con Lázaro Cárdenas, él también hace el siguiente reparto agrario, también bien mal hecho, ¿no? Habrá que decirlo. Ninguno de los dos fueron muy buenos. No, que nada más hablan de la expropiación, no hablan de otras cosas, sí, ¿no? Claro. Entonces, pues estos repartos agrarios, pues yo creo que sí les dieron sus parcelitas y eso a la gente, ¿no? Porque sí se decía que había muchos terratenientes en Cuautlancingo, ¿no? Oye, Fabián, ¿y tú cuáles crees que sean entre los lugares más importantes que forman Cuautlancingo? Por supuesto, yo creo que su iglesia es uno de los puntos centrales. Es una iglesia bastante grande, con un atrio también bastante grande, yo digo que pues, ahí durante la época colonial y todo, ahí se encontraba el panteón, y ahí pues se daba también como la convivencia cotidiana de las personas, ¿no? Es una iglesia pues completamente barroca, pues bastante interesante. Es una de las más grandes que veo, por ejemplo, dentro de los pueblos cercanos, porque por ejemplo cerca de Cuautlancingo, pues, aparte de Cholula también tenemos por ejemplo Santorum, un lugar también bastante cercano. Oye, y por ejemplo algo que me llama mucho la atención, lo comentábamos hace rato, tomando de referencia a nuestro compañero, que comentábamos, ¿no? Por ejemplo su apellido, Camela, ¿no? Imaginemos cuánto tráfico, vamos a decirlo así, tráfico hablando del número de personas que entraban y salían, de personas, ¿cuántas nacionalidades crees que se hayan visto mezcladas ahí, ¿no? Pues de entrada, los españoles, franceses, y no sé, quizá algunas otras más, para poder, hoy también tú mencionaste algunos apellidos que se me hacen, pues vamos a decirlo así, no tan de México, ¿no? Yo siento que Cuautlancingo es una zona como más cerrada, ¿no? Como que es gente que ha vivido ahí ya desde hace mucho tiempo, como que no ha habido mucha intervención acerca, por ejemplo, de los españoles y todo esto, porque te digo, en un principio pues era una república de indios, eso quiere decir que eran puros indios, puras familias indias, y que ellos tenían a sus propios gobernantes, y entre ellos tenían... Todos eran de casa. Todos eran de casa, ¿no? Entonces sí como que
por los apellidos que todavía he escuchado en Cuautlancingo, todavía se me hace que es muy arraigado, ¿no? Esto que decimos que son apellidos muy de Tlaxcala, muy de Cholula. Sí, yo lo comento porque, por ejemplo, la diferencia de municipios o lugares como, por ejemplo, Chipilo, Teziutlán. Son italianos en Chipilo, exactamente, ¿no? Por ejemplo, y este dato me parece también muy importante mencionarlo, que Cuautlancingo era un lugar, como lo dices tú, ahora sí, en donde había indios, ¿no? Como sí, tal. Claro, era una república de indios. Exactamente, esa es la palabra que estaba buscando, una república de indios, ¿no? Ahora, yo creo que eso también ayudó a conservar muchísimas tradiciones, muchísimas costumbres, incluso, ¿sabes qué? También me parece importante mencionar que palabras, ¿no? Palabras. O sea, palabras, por ejemplo, en los pueblos se usan palabras como chiquihuite, cuescomate, y la palabra también calpuli, ¿no? Barrio. Calpuli, tiacha. ¿Sabes de aquello? Me acuerdo también de las escuelas, ¿no? Que acá hay Tepochcali y Calmecac, ¿no? Calmecac, eran las escuelas prehispánicas, con las palabras, sí. Una que era la escuela del pueblo en general y el otro que era el de los gobernantes. Oye, el del perro, ¿no? El Xoloscuintle. El Xoloscuintle. Allí por ejemplo, en Cuautlancingo escucho la palabra tiatca o tichaca, que quería decir el gobernante Tlatoani, el que mandaba, así se le decía, el tiacha. No sé cómo sea muy bien la pronunciación. Sí, si me está viendo de Cuautlancingo, por favor, ayúdenos, dice. Como se dice, pero el punto que así se le decía al gobernante, ¿no? Que decía, por ejemplo, Juan Cousomi, se le conocía que era uno de los primeros cachacos que hubo, ¿no? Entonces, pues bastante interesante todo eso que podemos encontrar, que ya vamos a ver después un desarrollo muchísimo más grande en Cuautlancingo ya con la llegada de la Volkswagen, ¿no? Sí, ahí va a haber un cambio. Pasando a ese punto, ¿no? Fíjate, eso que comentas, Xavi, aparte de franceses, españoles, agrégale ahí alemanes. Claro. Sí, incluso y uno que otro austríaco también ahí. Sí. Yo digo que incluso hasta más que españoles y franceses, ¿no? Incluso holandeses, era como cerrado el pueblo. Sí. Y ya con la llegada de la Volkswagen, yo creo que aquí es donde tuvo la apertura Cuautlancingo. Ahora sí que pasando ya ya pasando al siglo XX, ¿no? A partir del siglo XX y ya tomando en cuenta pues todo este pasado histórico que se me hace relevante porque solamente a diferencia de otros pueblos, de otras zonas, o sea, hubo elementos que hicieron que su desarrollo cultural, social, fuera, pues, yo lo quiero ver así, un tanto diferente, ¿no? En base a esto que estamos mencionando, ¿tú cómo ves a Cuautlancingo a la fecha? O sea, en estos días, ¿tú notas alguna o percibes alguna diferencia? O dices, ¿sabes qué? Es que Cuautlancingo puede ser, tiene estos elementos que lo hacen, pues Cuautlancingo, como se conoce, ¿no? Lugar en medio del bosque. Creo que ya no tiene absolutamente nada de eso. Pero ¿qué tal de unidades habitacionales? Sí, ¿qué tal de unidades? Ahora es lugar en medio de las unidades habitacionales. Sí. Y de Ruta 3. Y creo que la exposición que se está haciendo va en torno también a esto. Me parece que existe ahí una especie como de parque ecológico, una reserva, que creo que está teniendo algunos problemas esa reserva. Es uno de los pulmones de la zona, y que está a punto de ser privatizada, una cuestión de ese tipo. Entonces creo que esta exposición lo que trata de hacer es que se dé cuenta de que es un pulmón del mismo estado de Puebla, podríamos decirlo, ¿no? Entonces no podemos olvidar que, pues a final de cuentas, Cuautlancingo pues es un lugar en medio del bosque, ¿no? Y eso pues ya creo que ya se ha olvidado, ya de eso tiene muy poco. Entonces esta pequeña reserva que tiene, pues ahorita los pobladores están tratando de cuidarla, están tratando de sostenerla y mantenerla, ¿no? Porque muchos de ellos, la vez pasada escuchaba una entrevista que es donde fueron a sembrar por primera vez un árbol, ¿no? Haciendo pues esta conciencia ambiental un poco. Cuando estos lugares dejen de existir, pues ya no va a existir tampoco esta conciencia ambiental, ¿no? A tus hijos, ¿cómo les vas a poder decir, vamos a sembrar un árbol, o dónde lo vas a poder sembrar, ¿no? En medio de tanto concreto. Sí, en medio de tanto concreto. Entonces, eso es lo importante de Cuautlancingo. Yo creo que se debería de conservar un poco más esta parte del lugar, ¿no? Más que llenarlo de fábricas y todas esas cuestiones. ¿Cierto? Recordar que es del lugar en medio del bosque. Entonces, por lo tanto, tiene que ser de esta forma. Sí. Una reserva más natural. Sí, así es. Ahora sí que los años no pasan de balde, o sea, también toda la modernidad, todo este rollo de la industrialización. Lo que decías también me parece que debemos mencionarlo, al ser un lugar de paso,
Sí. Actualmente entre Tlaxcala, Así Puebla, es. México y hacia Veracruz también, pues no es raro que empresas decidan asentarse ahí, ¿no? Claro. Por ahora sí que la facilidad de poder desplazarse tanto por vías carreteras, tanto como por vías férreas, ¿no? Sí. Entonces, me parece un lugar pues clave para el comercio, para la industria. Oye, por cierto también que con la Bocho, bueno, ahí la industria automotriz también está, aparte de los proveedores que ahí se manejan. Sí, sí, así Sí, es. claro, Y- es todo. Sí, Y todo eso han sido elementos que han participado en cambiar lo que comentabas, ¿no? Ese panorama verde, ese panorama Ujú. de bosque, Claro. pues sí. Algo más industrializado, ¿no? Exactamente, y en unidades habitacionales. En que unidades lo- habitacionales. y en plazas. Exactamente, Sí. porque obviamente de la mano de la industrialización se requiere trabajadores, los trabajadores requieren vivienda para poder Así es. estar a gusto, ¿no? Para poder trabajar, Sí. tener sus centros de trabajo cada vez más cerca. Entonces, pues a mí me parece muy interesante el conocer un tanto más la historia de los lugares que tenemos tan cerca y que a veces no conocemos la importancia que estos tuvieron en, Ujú. pues de entrada, como dices, la conquista, Sí, claro. luego la revolución Sí. y actualmente la industrialización, ¿no? Claro, claro. Porque ahora sí que si nos ponemos a pensar un poco, si este lugar no hubiera existido o no se hubieran asentado por ahí los primeros pobladores, pues obviamente no se hubiera podido generar todo de lo que estamos hablando hoy en día, ¿no? Sí, claro, pues, la importancia del lugar para Puebla, pues yo creo que pues sí es bastante importante, ¿no? Lo que es Cuautlancingo, y como lo comentaba hace rato, aparte lo tenemos tan cerca, es tan cercano a Puebla. Sí, aquí en la esquina te lleva la ruta Sí, claro, 76 o la luego 3 llegas allá. y llegas como en 40 minutos, ya estás ahí. Pero pues desafortunadamente pues ha pasado una gran mancha urbana. Yo, por ejemplo, del Sí. último que he visto, que he ido a Cuautlancingo, pues ya no quedan muchas cosas de lo que había antes, ¿no? Tal vez las cosas históricas que hay por allá, lo repito una vez más, pues la iglesia y el panteón. Que el panteón Cierto. el 2 de noviembre se pone bastante Sí. interesante, las Sí, tradiciones sí. que tienen allá, ¿no? Hemos estado por allá, Javi. Sí. Oye, te iba a preguntar, Fabián, de los 207 municipios de Puebla, en importancia, ¿tú qué crees qué lugar podría ocupar Cuautlancingo? Sabemos que tenemos, no sé, Zacatlán, Atlisco, Tehuacán, Chignahuapan, Cuetzalan, Pues 217. yo creo que uno de los más importantes, porque en Cuautlancingo está la Volkswagen, ¿no? La Volkswagen pues es una de las empresas pues más Oye, importantes. No solo la Volkswagen, sino como tú lo dijiste hace rato, pues todos los Oye, Fabián, las pues, otras ya, fábricas. pues ya de paso, pues, saludos a Audi, ¿verdad? Y a San José Chiapa, ¿verdad? Porque perdón, que San José Chiapa, en comparación con Cuautlancingo, pues ¿cuántos años ya lleva la Volkswagen aquí también? Sí, pues desde que llegó, que habrá sido como por la década de los 70. Así es, 70, mediados. Sí, así Entonces, pues a partir de ahí es que vivimos esa transformación Sí. de Cuautlancingo y que pues, obviamente por eso hay tantos fraccionamientos. Así es. Sí, así es. Pero pues bueno, ahora sí que para no stalkear más el tema, recuerden a todo el público que el día de mañana, 14, o 14 de agosto, en punto de Mañana. las 12, en el Museo de la Memoria Universitaria de la UAP, se va a inaugurar pues esta exposición que se llama exposición fotográfica de Cuautlancingo en el Pequeño Bosque. En el pequeño bosque, así se llama, así una exposición que pues, va a resultar ser bastante interesante, ¿no? Sobre todo porque es visual. Así es, Y así para es. toda la gente que pues, sea amante de este tipo de cosas, pues Ujú. adelante, ¿no? Están cordialmente invitados a ver que nosotros también la vamos a ir a descubrir. Sí, Pues sí, yo sí, no, así es. no la he visto, entonces habrá que ver qué tipo de fotografía. Oye, ha de ser bueno ver otra vez Cuautlancingo, ya sin, como decimos, ¿no? Sin unidades habitacionales, sin microbuses, sin el tráfico que Ahí ya nos vamos a dar cuenta cuánto ha cambiado, ¿no? Cómo ha cambiado Así es. también la vida. Oye, pues ya me he hecho el comercial, ¿no? A lo mejor te cuentas en una foto del Hotel One, ¿no? Digo, no, Pero ¿qué les parece si rápidamente también hablamos sobre hoy se conmemora un que día? nuestra compañera, se me fueron Melina, se tuvo que ir, pero ella también es parte del club. Que como comúnmente se nos conoce de los chuecos, ¿no? Así es, ¿A hoy, poco ustedes nunca les tocó en la primaria, en la secundaria, así es, hoy martes 13. Martes 13, día de la... Ese día de los ¿Alguna vez a ustedes les tocó conocer compañeros? Ustedes saben, Fabián, Javi, ¿qué conocieron más en su vida? ¿Hombres o mujeres zurdos?
Hombres. ¿Qué te has conocido más en tu vida? Compañeros, conocidos. Mi mamá es zurda, por cierto. Mira, sí. Pero es envidioso porque lo que hace rato justamente hablábamos, ¿no? Como antes existía este estigma de los zurdos, que en las escuelas los torturaban. A tu mamá le tocó Sí, ella me llega a contar, ¿no? Que le amarraban la mano al pupitre para que no utilizara la otra mano, y si la utilizaba le pegaban. Entonces, era... Pues digo, ¿qué dice de mal? Son zurdos reprimidos. Son zurdos reprimidos, ¿no? Fíjense, también, como comentábamos con Fabián antes de entrar acá en el segundo bloque, ya saben aquí detrás, de verdad, que también, si realmente los zurdos estamos en un mundo en desventaja, yo les diría que no, pero también les soy sincero, hay ciertas cosas que platicábamos, ciertos detalles, por ejemplo, como de cosas cotidianas, ¿no? Como en la escuela una paleta, ¿no? Que normalmente son todas del lado derecho, y pues, y tú no tienes tu paleta del lado izquierdo, que las hay, la minoría, claro, pero las hay. Sí. Pues te acostumbras, ya sabes, la típica escribir en tu pierna, el brazo volando. Lo platicábamos, ¿no? Para conducir, sabemos que hay varias partes en el mundo, como Japón, creo que Inglaterra, que conducen del lado derecho, pero en la mayoría, aquí en México, en Puebla, nos toca conducir del lado izquierdo. No, y sabes que no digo ventaja ni desventaja, pero es diferente. Sí, así es, y detalles tan simples, con cosas tan cotidianas. El mouse de exactamente, a eso iba, ¿no? Que hoy en día, por ejemplo, dices, ¿qué eres, zurdo o derecho, no? Y sí. O sea, supongo que sí, al principio debió de haber sido como un tanto complicado. Ve, ¿no? Que lo había comentado, a mí acá en la escuela me tocó un profesor que, como se lo platicaba Fabián, y tú, yo soy zurdo, ¿y por qué no ocupas, no configuras el mouse para ocuparlo de tu perfil? Bueno, claro, ya estaba acostumbrado como a todos, con la mano derecha. Me tocó con la izquierda, se los buenos muchachos, no me pude acostumbrar. Que la tecla secundaria, que el clic, que moverlo, y te acostumbras a un mundo de diestros. Por ejemplo, lo que comentaba con Fabián, la cámara, si te das cuenta, Javi, tú que eres acá fotógrafo y todo, agarras la cámara con la mano derecha, está hecha para los diestros, por el pulso y todo. Para un zurdo como su servidor, si yo tuviera que grabar, tendría que ser cruzado así. Ahora que son tiempos de que se habla tanto de la inclusión y de todo ese tipo de cosas, ¿qué onda con los zurdos? ¿No? ¿Cuánto tiempo pues sufrieron ese tipo de discriminaciones? Y yo sí digo que es una gran desventaja para los zurdos. Fíjate, tener que adaptar. Pues tú naciste para recortar con esta mano, ¿por qué no existe? Por cierto, yo recortaba, como le decía Fabiano, yo era... Pero a nadie le importaba. Es que sabes que también tiene mucho que ver, y me parece importante mencionar eso también, que ese estigma hacia los zurdos también tuvo muchísimo que ver pues con la iglesia, ¿no? Claro. Que ven que dicen que a diestra y siniestra, ¿no? Que éramos del lado siniestro los zurdos. El diablo siempre está del lado izquierdo. Sí, así se entiende. Ándale, exactamente. Y yo creo que eso motivó a muchísimas acciones como la que estamos comentando. Claro. Es decir, de que pero fíjate, estoy de acuerdo con lo que dice Fabián, pero yo creo que en la actualidad, yo creo que si hiciéramos eso, una campaña para la inclusión de los zurdos, yo creo que nos aventan jitomate y dicen, yo creo que sí sería ojalá nos pusieran más importancia. Sobre todo ahorita que ya la gente es que más sensible, ¿no? Sí, ya tienen más este discurso. Sí. Esta formación millennial. Sí, claro. Pero todos los millennials, eso me adoptarían a los zurdos. Ya todos somos zurdos, hashtag todos somos zurdos. Pero también, ahora sí que nuestro compañero Ricardo nos trae por ahí unos ratitos para cerrar el programa aquí, rápidamente. Gente importante. Fíjense, famosos zurdos, chéquense. Desde el 13 de agosto, un día como hoy, pero de hace 43 años, desde el 13 de agosto de 1976, promovido por la Asociación Internacional de Zurdos, yo no sabía que existía, muchachos. Cada año se celebra el Día Internacional de la Surdera. Caray. Esta jornada de celebración se impulsó con el objetivo, como lo comenta Fabián, de ayudar a aquellas personas que utilizan la mano izquierda y que viven en una sociedad mayoritariamente diestra. Ahora les voy a pasar el datito. Pero, ¿realmente han vivido tantas dificultades los zurdos? Es como va pregunta para mí, ¿verdad? A lo largo de la historia, en muchos países del mundo ha habido momentos en los que estas personas han llegado a estar discriminadas, como comentabas con tu mamá, que les amarraban la mano izquierda y a fuerza con la mano derecha. Es como se dice, ¿no? Hay de fideos y de coditos, y la de coditos ya se acabó. O aprendes o aprendes. No hay de fideos, eso no lo había escuchado. La frase mexicana. Frase de zurdo. Sí, frase de zurdo. De hecho, en el pasado, es lo que decimos, ¿no? Algunos niños recibían reprimendas en casa también, ¿no? O en el colegio por usar la mano izquierda, que es lo que comentamos. A la vez que eran obligados a escribir o realizar sus actividades cotidianas con la diestra.
Un hecho que con los años ocasionó que finalmente muchas personas dejaron atrás la surdera. Como la mamá de Fabián, que a lo mejor todavía le entra la nostalgia y es ambidiestra, me imagino, ¿no? Pero la fuerza, ¿no? Porque... Oye, cuando nadie la ve, ahora le empieza a escribir. No, sí, lo hace. Hago las cuentas, ¿no? Según las estadísticas, ahí les va, muchachos, alrededor del 13% de la población de todo el mundo. Así que la población mundial es zurda, 13%. Lo que responde a una razón cerebral determinada por el hemisferio dominante de cada persona, que curiosamente es inverso. Mientras ustedes lo tienen de una manera, nosotros los zurdos, me incluyo yo, lo tenemos al revés. Es decir, si su lado dominante es el derecho, esa persona utilizará de mejor manera la parte izquierda de su cuerpo y viceversa. Ustedes ocupan mejor la parte izquierda de su cerebro y yo, al contrario, la parte derecha. Además de ello, esta es una situación que se da de manera hereditaria. Es decir, si eres zurdo como su servilleta, tienes posibilidades de que tu descendencia también lo sea. Si yo algún día tengo hijos, nietos, puede que alguno salga zurdo. Siguiendo con los datos estadísticos, chéquense ahora en cuestión de género. Existen diferencias de género, ya que el 13% de los hombres son zurdos, en contraposición de las mujeres, que son del 9%. O sea, la mamá está dentro de ese, es menos de mujeres que de hombres. Chéquense, actualmente los zurdos no encuentran tantos impedimentos en el camino como hace unos años. Es que, como lo dice Fabián, yo creo que le pasó su mamá, a mí, a tanta gente, porque si hay gente ahorita como Melina también. Sí, así es. O te acoplas, Javi. Así es, pero rápidamente, Richard. A los famosos, sí, ya para irnos. Chéquense, algunos famosos que son zurdos, a ver si algunos conocían ustedes. Chéquense, Leonardo da Vinci era zurdo. Pero aunque al parecer se demostró que era ambidiestro, como... así que también le tocó lo de la manita amarrada, ¿no? Mejor a da Vinci. Sí, hay otros personajes famosos, chéquense, como los actores, ¿no? Robert De Niro, es zurdo. Sylvester Stallone. Que bueno, no, tiempo. Ven que en las películas no se le entiende al hablar, no todos los zurdos hablamos así. Algunos tenemos buena dicción, por favor, por el amor de Dios. ¿Cómo se llamaba su Tom Cruise, que también normalmente somos galanes los zurdos, ¿no? Sí, ¿no? Keanu Reeves, el actor, Brad Pitt, Bruce Willis, que eso sí, algunos zurdos somos calvos, ¿verdad? De los guapos. Futbolistas como Pelé, Diego Armando Maradona. Fíjense, de música clásica, Beethoven y Mozart eran zurdos. David Bowie, Paul McCartney, ex Carabajo de los Beatles también. Jimi Hendrix, el guitarrista. Sting, Annie Lennox, el ex vocalista de Nirvana, Kurt Cobain. Napoleón Bonaparte, también algunos personajes. Mira. Carlo Magno. Albert Einstein, también el científico, era zurdo. Benjamin Franklin, también personaje estadounidense importante, era zurdo. Y algunos presidentes que recuerdo, Felipe Calderón también es. Los zurdos no tomamos tanto como Calderón. Y Barack Obama también, de los últimos presidentes gringos, también era zurdo. Y es todo, Mijail, tenía que mencionarlo en nuestro día. Claro que sí. El de Melina también, felicidades a Melina también, cumple también, no años, pero bueno, sí años de zurdos. Pero pues ahora sí que vámonos a escuchar. Sí, agradeciéndole a Fabián que haya estado con nosotros. Muchas gracias, Fabián. Gracias por la invitación, ya saben, acá andamos. Y por favor, como decía Fabián ahorita hace unos minutos, tengan consideración, conciencia hacia sus prójimos zurdos, por favor. Así es. Claro. Así es. Y pues bueno, eso fue todo por hoy. Gracias a Chapo allá también, tú eres diestro, ¿verdad? Estamos en su programa, el punto es a través de SSH Radio. Hasta la próxima. Por la derecha,